Buenos días, profesora. Yo soy Naomi Nicolalde y le voy a explicar sobre la laringotraqueitis infecciosa aviar. Primero, ¿qué es? Es una enfermedad infecciosa respiratoria en aves que es causada por el alfa herpes virus tipo 1. Se puede presentar de diversas formas. Primero, hiperaguda, que es una forma en la que tiene una alta morbilidad y una mortalidad del más del 50%. Subaguda, que tiene una alta morbilidad, pero que su mortalidad es de entre 10 a 30%. Y crónica, que tiene signos leves y suelen ser los animales que sobrevivieron a las anteriores formas mencionadas. Es esencial diferenciar la LTI de otras enfermedades respiratorias como las de Newcastle y evitar confusiones con las lesiones orales diftéricas similares a las de la viruela aviar. ¿Cómo se transmite? Esta enfermedad tiene una transmisión por contacto directo. Por ello es más lenta en animales que están en jaulas y que animales que los tienen al aire libre porque se contagia muy rápido por el contacto. Y no existe riesgo conocido de infecciones hacia humanos, por lo que no es zoonótica. La bioseguridad debe adaptarse al riesgo y pueden surgir cepas virulentas por recombinación entre distintas cepas. Y por ello es indispensable evitar confusiones con otras enfermedades como las que ya mencioné, como la viruela aviar. Ahora les voy a hablar sobre las técnicas del diagnóstico. Primero, vamos a hablar sobre el aislamiento del virus. Para aislar el virus de la laringotraqueitis infecciosa aviar de aves vivas, se recomienda el uso de hisopos traqueales con antibióticos. En brotes crónicos se sugiere sacrificar aves en las primeras etapas para obtener muestras más efectivas. La muestra de la tráquea y la laringe que se obtenga deben ser transportados en caldo de antibióticos a una temperatura menor de 70 grados para mantener la vialidad del virus. El exudado y las células epiteliales se diluyen y se inoculan en la membrana coriolantoidea de los huevos embrionados. Puede ser necesario hasta 3 veces eh, hacer estas pruebas antes de considerar una muestra como negativa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunas técnicas que hay mm, para el diagnóstico de esta enfermedad. La primera, la inmunofluorescencia. En las pruebas de inmunofluorescencia, para antígeno vírico se utiliza un frotis de raspados de las células epiteliales de la tráquea o del córtex y son fijados en acetona y tiene un proceso de tinción que puede realizarse directamente con inmunoglobina o con marcadores especializados para esta tinción. Bueno, tras el aclarado y la aplicación de cubre, se examinan los preparados con un microscopio de fluorescencia para detectar fluorescencia intracelular específica en las células epiteliales. Los controles incluyen muestras no infectadas y suero de pollo no inmune. El ELISA. Para la detección del antígeno mediante el ELISA, un anticuerpo monoclonal, el exudado traqueal se prepara y se coloca en placas de microtitulación. Luego se realiza una incubación con ciertos reactivos que son específicos y se agrega un sustrato y se mide la absorbancia a 450 nm en un espectrofotómetro. La lectura se ajusta al criterio para resultados positivos o negativos que se establece en función al valor medio de absorbancia para muestras negativas. Y a esto se le puede sumar más 3 desviaciones. Otro, la histopatología. Al realizar, bueno, esto se debe hacer cuando la ave ya está muerta. Y al realizar la autopsia en aves afectadas es mejor elegir aquellas que en una fase aguda para evitar dañar la tráquea. Se realiza una eutanasia con una inyección o una exposición al otano. Las tráqueas se debe sumergir en líquidos de fijación después de ser extraídas y luego se cortan para su examen. Se buscan inclusiones en las células de la tráquea que son señales de enfermedad.
También se puede observar otros órganos como los párpados y el pulmón. Y la forma en la que se corta la tráquea permite una microvisualización de la enfermedad en toda su longitud. Los métodos moleculares. Por ejemplo, en esto está la PCR, que es el método más efectivo para identificar el ADN del virus. Y bueno, incluso en tejidos fijados con una formalina o incluidos en parafina. Este método es el más sensible al aislamiento del virus, específicamente cuando hay contaminantes variables adicionales. Y la combinación del PCR y el análisis de polimorfismo en la longitud de los fragmentos de restricción permite caracterizar cepas en un área geográfica. Y bueno, esto ahora vamos a hablar sobre las pruebas serológicas que se pueden hacer. Primero, las pruebas serológicas son el método preferido para detectar anticuerpos contra el virus. Y bueno, el más común es el ELISA. Bueno, pues para el ELISA existen varios kits comerciales que ya emplean los antígenos del virus completo o de glucoproteínas recombinantes. En el ensayo, en ELISA se aplican diluciones de suero problema a pocillos con antígeno positivo y negativo. Los resultados se expresan como la diferencia de absorbancia entre antígenos positivos y negativos. El punto de corte positivo o negativo se determina mediante la absorbancia de sueros negativos y, como antes, más tres desviaciones estándar. Esta prueba es altamente sensible y útil para la vigilancia y detecta respuestas de anticuerpos aproximadamente después de 7 días a 10 después de la infección. Es decir, no se puede utilizar en los periodos primarios o que se tenga sospecha, ya que aún no habrán desarrollado anticuerpos y por lo cual no saldrá positivo en esta prueba. Pero después de los 7 días se puede dictaminar si realmente tuvo la enfermedad. La neutralización vírica. La neutralización vírica es una de las pruebas que se pueden usar en membranas criolantoides de huevos de pollos embrionados o cultivos celulares. Se mezclan diluciones de sueros con una concentración constante de virus y se incuban a 37 grados centígrados para permitir la posibilidad de neutralización. En las pruebas con huevos se inocula la mezcla en la MSA y se incuban durante 6 a 7 días. MSA es las membranas coriolantoideas de los huevos. Se incuban durante 6 a 7 días, registrando el punto final como la dilución más alta del suero sin pustule. En las MSAs, en las pruebas con cultivos celulares, las diluciones del suero se preparan en placas de 66 pocillos. Se agrega el virus y se incuban las células. Después de examinarlas diariamente, se registra el punto final del 50%, cuando el control del virus indica un uso de 30 de 300. La neutralización viral a dilución es de 1/8 o mayores se consideran positiva en el método analítico del cultivo celular. Ahora, las vacunaciones. Y para las vacunaciones se deben tener ciertos criterios. Y estos son el tipo de vacuna. Existen 3 tipos de vacuna. El que más se utiliza principalmente son las vacunas vivas atenuadas, producidas en cultivos celulares o en huevos de gallina embrionados. Este es el virus vivo que está debilitado y se inyecta en los animales. También se emplean vacunas vivas recombinadas utilizando el herpes virus de pavo o el virus de la viruela aviar como vectores para expresar proteínas de PLTI. Y actualmente existen estudios de vacunas genéticamente modificadas con deleciones que están dando resultados positivos. Segundo punto es la administración de vacunas. Las vacunas vivas atenuadas pueden administrarse por gota ocular, spray o en el agua de bebidas, y las vacunas recombinadas pueden aplicarse por punción en la membrana del ala, inyección subcutánea o inoculación in ovo. Ahora, los problemas asociados con la vacunación.
Existen varios problemas, como algunas vacunas vectorizadas pueden proporcionar solo protección parcial. También las vacunas vivas, atenuadas, pueden tener virulencia residual. Ya. Además, existe el riesgo de reversión a niveles más altos de virulencia y persistencia en condiciones de campo. Y por último, es recomendable evitar el uso de múltiples vacunas diferentes contra la LTI en una misma población. El control de calidad y producción. La producción de vacunas implica pases seriados del virus por huevos embrionarios o cultivos celulares. También se realizan pruebas de esterilidad, ausencia de agentes extraños, identidad, seguridad en el proceso de producción. La potencia del lote se determina midiendo el contenido vírico, asegurándose de que cumpla con los estándares mínimos de protección. Pruebas de eficiencia y seguridad. Se deben realizar pruebas en vivo para evaluar la seguridad y eficacia de la vacuna. En esta se lleva a cabo pruebas, de reversión a la viruela, precauciones en la manipulación de la vacuna y se establece la eficacia mediante la exposición a la cepa virulenta, con diferenciación entre aves infectadas y vacunación. Las vacunas recombinantes se pueden diferenciar serológicamente entre aves infectadas y vacunadas, permitiendo estrategias de control de lesión diferencial de aves infectadas y vacunadas. Es importante utilizar métodos, cribados serológicos para detectar anticuerpos específicos de este virus. Y por último, resultados y estabilidad. La eficacia y la duración de la protección dependerá de varios factores, como el programa vacunal y la vía de administración. La estabilidad de la vacuna se verifica mediante pruebas de conteo vírico en muestras tomadas a intervalos regulares. Y esto sería todo. Gracias.